Buenos días, compañeros, compañeras, profesor. Hoy le vengo a hablar un poco sobre el trastorno obsesivo compulsivo y otros relacionados. El trastorno obsesivo compulsivo, el TOC, es como estar atrapado en un ciclo entre el miedo, que es la obsesión, el pensamiento, y el alivio temporal, la compulsión, la acción que yo hago para calmar ese pensamiento. En algunas ocasiones, ya más adelante voy a hablar un poco sobre ello, la persona sabe que ese ciclo no tiene sentido, pero no puede dejar de hacerlo sin sentir angustia. Es como yo tener un disco, ese disco tiene una música o una película que cada vez que yo la ponga va a repetir la misma música, la misma película. En el TOC se manifiesta de manera involuntaria donde esos pensamientos vienen de manera repetida y es la misma música o la misma película todo el tiempo de manera involuntaria. Ok, ahora vamos a pasar con los trastornos obsesivos compulsivos primarios. Hay primarios y hay secundarios. Los primarios son los que no se explican por otro trastorno mental o por una afección médica o por consumo de sustancias. En cambio, el secundario es todo diferente que, que lleva que surgen por consumo de sustancias, por una afección médica o por otro trastorno. Ok, algunos criterios del TOC sería el criterio A, que tiene que tener presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. Em, Dando así, pues las obsesiones tienen su propio criterio también, que sería la primera, sería em, pensamientos, impulsos o imágenes que de manera intrusiva o no deseadas que causan ansiedad o malestar. En el segundo sería pues que el sujeto ignora, oprime, suprimir esos pensamientos con algún otro pensamiento o acto, llevando así a la compulsión, que es el comportamiento de lavarse las manos, comprobar las cosas repetidamente, una respuesta a la obsesión con reglas de manera rígidas. Em, el objeto de los comportamientos o actos es de prevenir o disminuir la ansiedad, no el yo voy a hacer este acto para que ese pensamiento pueda bajarse un poco, ¿no? Aunque yo lo tenga que hacer por mucho tiempo, llevando al criterio B, que requiere de mucho tiempo, así afectando el área social, laboral, académica, entre otros. Y como ya se había explicado, tanto el criterio C como el D, es que los síntomas no se pueden atribuir a una afección médica, a un consumo de sustancias. El criterio B es que no se aplica por síntomas de otros trastornos mentales. ¿Ok? Ahora vamos a hablar un poco más sobre los criterios. Es que, como ya había mencionado, hay personas que reconocen que esos pensamientos no son reales. Y aquí viene, en esta parte, es que especificar si la persona tiene una introspección aceptable, que sería más que todo es como que esas personas reconocen que sus ideas probablemente son falsas, que tienen pues cierto contacto con la realidad, aunque sigan teniendo esa angustia, esa ansiedad, ese pensamiento. Y está también especificar si tienen poca introspección, ¿no? El sujeto ya no distingue entre la que es real y lo que es irracional, lo que es irreal. Puede admitir posiblemente que está equivocado de tener ese pensamiento, esa acción, puede tener una cierta duda y está a especificar si tiene ausencia de introspección, que es, como ya está mencionando, que está convencida de que sus pensamientos son reales, de que eso es así,
está pasando. Y algunas características serían pues ya unas mencionadas, que son, las obsesiones son pensamientos involuntarios, que la acción es para reducir la angustia y que los rituales duran muchas horas. Y los contenidos más frecuentes, ya limpieza, contaminación, simetría, orden, pensamientos prohibidos, sexuales. Esto se refiere más que todo a pensamientos sexuales no deseados, no son, no lo disfruta, sino que vive con una culpa, una vergüenza, el que yo tengo un pensamiento hacia una persona, aunque esa persona no me guste, no quiera nada con esa persona, pero tengo estos pensamientos y esto me llena de culpa, haciendo así que yo me aísle, evite a esa persona u a otras personas. Y en cuanto a lo agresivo y el temor al daño propio ajeno, es como el el temor al dañar a alguien o dañarme a mí mismo, ¿no? A veces surgen esos pensamientos de hacer daño a alguien o a sí mismo, aunque la persona no lo desee. Es como pensar que si yo veo o tengo un cuchillo, pensar si apuñalo a mi mamá, a mi papá, sin querer. O sea, ¿qué pasa si yo me caigo y lo apuñalo? ¿Qué pasa si pasa esto y yo lo apuñalo por un accidente? Son esos pensamientos. No se presentan actos, estas acciones son solo ideas, eh, pues que se vienen a la cabeza, ¿no? Y que la persona no puede evitar tenerlas. Algunos factores de riesgo es que se refieren a los factores ambientales, ¿no? Se refieren a las experiencias de vida y entorno. También, pues, tener un familiar con TOC aumenta probablemente, pues, el riesgo de tenerlo en la familia. Ok, acá también. Esto también, pues, se presenta el riesgo de suicidio, ¿no? Se presenta porque surgen pensamientos de muerte. Ese, ese eh, esa manifestación, perdón, de culpa, aislamiento, depresión, sensación de pérdida de control de la mente, como por ejemplo, ya no aguanto más, no puedo detenerme. ¿Por qué? Porque paso horas limpiando, paso horas haciendo esto que, entre comillas, lo veo necesario o, o lo veo, perdón, lo veo necesario de hacerlo. Y entonces tengo ese pensamiento de, soy mala persona por hacer esto y esto y esto. Entonces eso lleva a cabo, pues, tener un riesgo de suicidio. Ok. Aquí algunos diagnósticos diferenciales. No los voy a leer todos, los voy a dejar ahí. En los más hay importante es el trastorno de ansiedad generalizada, fobias, que eso estaba hablando en la clase pasada. La diferencia del TOC, de estos trastornos, es que, primero, el TOC, la ansiedad surge del miedo al pensamiento, no de una situación externa. En cambio, el, el trastorno de fobia, ¿no? La fobia, eh, la ansiedad se dirige hacia algo externo, algo específico, ¿no? Es como la persona evita un objeto, una cosa o una situación para no sentir ansiedad. En cambio, el trastorno generalizado, la ansiedad es difusa, no tiene, no es como concreto, no es como específico, no es como que, por esto y esto y esto, como la fobia, sino más que todo es como, por esto, la ansiedad generalizada es por esto, por muchas cosas que tengo, es que causa ansiedad y esa es como la diferencia
prácticamente. Y de ahí las otras pues están ahí. Y bueno, la comorbilidad tiene comorbilidad con la ansiedad eh, generalizada, social, fobia específica, trastorno depresivo o bipolares, depresión mayor, trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva, trastornos tics, entre otros. Ok, ahora vamos a pasar con trastornos dismórficos corporal, el TDC. Algunos criterios, pues, perdón, ¿qué es este trastorno? Es que la persona está excesivamente preocupada por uno o por varios defectos que esa persona se percibe en su apariencia física. Y algunos criterios serían los siguientes. El A, la preocupación, ya mencionado, por uno o más defectos e imperfecciones percibidas por la persona. El criterio B, en algún momento durante el curso del trastorno, ha realizado comportamientos, mirarse excesivamente en el espejo, querer asegurar las cosas, comprobar su aspecto compararse su aspecto con los demás. En el criterio C, la preocupación causa malestar clínico, afectando lo social, laboral o académico, el funcionamiento de la persona. Y el D, la preocupación por el aspecto no se explica mejor por la inquietud acerca del tejido adiposo o el peso corporal en un sujeto cuyos síntomas cumplen los criterios diagnósticos. Esto más que todo se refiere a que la ansiedad surge por el pensamiento y no tanto por las situaciones externas. Y especificar si el sujeto le preocupa la idea de que su estructura corporal es demasiado pequeña o poco musculosa. Este especificador se utiliza incluso si el sujeto está preocupado por otras zonas del cuerpo. También especificar si, si tiene sobre las creencias del trastorno dimórfico corporal, no sé, tal vez saber si tiene esa introspección de sí misma, si una introspección buena, aceptable, ya mencionado, o con poca introspección, o con ausencia de, de, de introspección. Okay. Ok, algunas características diagnósticas, resumiendo, ¿no? Comportamientos repetitivos, malestar y deterioro en la vida del sujeto, creencias de que todo está mal y mucha, a veces una persona excesiva en hacer ejercicio, en consumir sustancias, entre otros. Algunas características asociadas sería pues la alta ansiedad, perfeccionismo, frecuente búsqueda de tratamientos cosméticos. También, pues, en cuanto a a factores de riesgos, sería ambientales, más de abandono, más de abuso de infancia, búsqueda de desaceptación, búsqueda de pertenencia, ¿no? Y algunos factores genéticos. Riesgo de suicidio también presenta, es similar entre hombres y mujeres. Eh, Alto riesgo sobre la ideación o intentos suicidas, más que todo porque yo me veo tal, estoy tal, no tengo esto, no tengo lo otro, y esto pues presenta una alta ansiedad en las personas. Aquí está el diagnóstico diferencial, pues se diferencia con el TOC claramente porque el TOC no necesariamente tiene que ser físico, no necesariamente, para eso está el trastorno, el TDC. Trastorno de ansiedad social, los un poco rápido, ¿no? Es como para lo social, no una situación social. En cambio, esta no es social, es del cuerpo, es de la apariencia. Ahora sí, pasemos al trastorno de acumulación.
El trastorno de acumulación. Ok. Es la dificultad para desechar objetos sin importar su valor real, porque siente que tiene la necesidad de que lo pueda usar en un futuro. Prácticamente el trastorno de acumulación. Como ya mencionado los criterios, dificultad para desechar, malestar al desechar algo, siente que lo puede guardar para usarlo eh, otro tiempo, acumulación que congestiona, ¿no? Abarrota, entonces como el hacerse de obsesivos compulsivos, ¿no? Acumuladores obsesivos, algo así. No, es como eso que tienen toda la casa llena de muchas cosas. Malestar y deterioro, claramente. No atribuirle a otra afección médica y especificar con adquisición excesiva, ¿no? Si además hay compras o acumulaciones de objetos innecesarias, o sea, las personas mayormente compran cosas porque lo necesitan. Yo compro esto porque necesito esto y voy acumulando. Ya también especificar si es que yo compro cualquier otra cosa que me guste o no, pero simplemente la compro por tener. Ok, igualmente, pues si tiene una buena introspección, una poca introspección o una ausencia de introspección. Ok. Especificar, algunos especificadores es que compran, em, ok, tienen entre 80 y 90% de los casos compran o adquieren objetos en exceso, incluso cosas gratis. Características diagnósticas es que tienen dificultad persistente sobre desechar las cosas. El guardado es intencional. También acumulan muchos animales en algunos casos. Son perfeccionistas. Procrastinan demasiado. Falta de organización, atención. No sabe qué tirar o ponerse a limpiar. Comienza entre los 11 y 15 años, se agrava con el tiempo si no se le presta atención. El diagnóstico diferencial se diferencia del TOC, de la depresión, esquizofrenia, entre muchos otros. En la acumulación se hace por apego o por miedo a perder algo mayormente, ¿no? Y ahí está, bueno, algunas comorbilidades. Ok. Trastorno de arrancarse el pelo, el tricotilomanía. Ok, eso es impulso a, a rascarse el propio pelo, generando pérdida visible claramente. Algunos criterios diagnósticos, resumido, sería pues arrancarse el pelo repetidamente, intento fallido de dejarlo, no, yo quiero dejar esto, pero no puedo, me ataca algo, la ansiedad me ataca el pensamiento. Causa malestar funcional, ¿no? En la vida social, entre otros, y el D y el E no se explican por otras causas médicas o trastornos. Zonas afectadas, cuero cabelludo, cejas, pestañas, vello facial, axilar o púbico. Características asociadas es que ya mencionado, examina o juega con el pelo arrancado muchas veces, inclusive se lo traga, que eso es tricofagia. Algunos lo hacen al sentir ansiedad o aburrimiento. Y bueno, los diagnósticos diferenciales es que tirarse el pelo no es un ritual compulsivo. Lo hace más que todo por querer, ¿no? Por aburrimiento o por la ansiedad. Pero no necesariamente es un toco. El trastorno de excoriación, rascarse la piel excesivamente. Bueno, como lo dice, ¿no? El exceso de rascarse la piel. Criterio diagnóstico, prácticamente son 4. Rascarse la piel de forma recurrente, intento fallido de dejarlo, malestar en la vida,
o no causado por otra enfermedad, sustancia o trastorno mental. Eh, Más que todo es como la persona se rasca la piel, granos, costras, uñas u objetos, con objetos, perdón. El acto puede ser intencional o automático. Suele generar placer, reducción de ansiedad y se dedica mucho tiempo al rascado, a veces hasta horas. Ok, ahora sí pasemos a los trastornos obsesivo compulsivo inducido. Ok, ya mencionado los inducidos, o sea, el secundario son por afecciones médicas, por consumo de sustancias, por explicación por otros trastornos. Ok, acá vamos a hablar sobre relacionados inducidos por sustancias. Por sustancias. Ok, algunos criterios principales es que presencia de obsesiones, compulsiones, rascado de piel, arrancarse el pelo u otros. No más que todo va englobando todo. La relación temporal con la sustancia, los síntomas desarrollan durante o poco después de la intoxicación. No es cuando yo tomo algo y esto me provoca tener este tipo de acciones o de pensamientos. La capacidad de la sustancia para producir los síntomas es como conocido como provocar síntomas obsesivos compulsivos, ¿no? Por tomar esa sustancia. No se aplica mejor por otro TOC independiente, no ocurre solo durante un delirio, o sea, no aparece únicamente durante un estado de confusión o causa de ansiedad o estrés. El malestar deteriora pues la vida de la persona. Ajá. Ajá. Ok, ahora pues relacionado debido a otra afección médica. Em, Más que todo es como si mm, un, una enfermedad, ¿no? Presencia de enfermedades. El criterio da pues síntomas principales, presencia de obsesiones, compulsiones, causa médica comprobada, no explicado mejor por otro trastorno, no se diagnostica si los síntomas aparecen solo, eh, provoca ansiedad, sufrimiento, claramente, y mayormente eso. Ok, a otros trastornos obsesivos compulsivos y relacionados especificados es que se aplican cuando hay síntomas obsesivos compulsivos significativos, pero no cumplen con todos los criterios de un trastorno especificado. Bueno, etcétera, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo y relacionados no especificados es que se aplica cuando hay síntomas obsesivos compulsivos significativos, pero no cumplen con todos los criterios de un trastorno específico. Y eso sería todo. Muchas gracias.